Muy bien, jóvenes, vamos a hablar acerca de este tema que es medición de la salud y la enfermedad. Y pues la verdad que creo que es un tema con el cual ustedes ya están bastante relacionados, sobre todo por su curso de bioestadística. Sin embargo, pues esta es la manera como vamos a aplicar, ¿verdad? Todos esos términos estadísticos que han estado aprendiendo y vamos a ver la importancia, ¿verdad? De este tipo de mediciones, sobre todo en lo que es epidemiología. Y por eso vamos a empezar recordando lo que es en sí la definición de epidemiología, que nos dice que es una herramienta que va a utilizar la salud pública para estudiar la distribución, y es aquí donde entran entonces ya los procesos de medición, la distribución, la frecuencia y los determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud y la enfermedad en grupos de poblaciones humanas y la aplicación de ese estudio al control de los problemas sanitarios. Entonces, cuando vemos el concepto de epidemiología, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, nos damos cuenta de que realmente se necesita, ¿verdad?, de todas estas mediciones para poder llegar a cumplir el objetivo que tiene. Y cuando se investiga una población, siempre vamos a proponer hipótesis, ¿verdad? O probables causas de una enfermedad o de un acontecimiento, y vamos a tratar de comprobar esas hipótesis para saber si son veraces, ¿verdad? O verdaderas, o si son nulas, es decir, que no aplica a la suposición, digamos, que nosotros habíamos hecho o a lo que habíamos planteado como una causa de enfermedad. Entonces, debemos de recordar que la epidemiología es un proceso de investigación, ¿verdad? Entonces va a llevar pasos ordenados y va a necesitar también de todo este tipo de mediciones, y por eso debemos de entender a qué nos referimos cuando hablamos de una proporción, de una razón, de una tasa, porque es así como manejamos los datos en epidemiología y pues lógicamente en salud, y debemos de conocerlos para poder entenderlos a cabalidad. Vamos a iniciar con el término, hay muchos términos en este tema que debemos de tener claros, pero vamos a empezar con el término de variable, ¿verdad? Y nos dice que la variable va a ser el atributo o la característica de eventos, personas o grupos de estudios que pueden tomar diferentes valores. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de investigación, una variable es lo que vamos a ir a investigar, ya sea en un grupo de personas o inclusive, como dice acá, los atributos, ¿verdad? O las características de las personas o de los eventos. Y entonces, cuando hablamos de variable, vamos a poder clasificarlas en dos. Tenemos las variables independientes y las variables dependientes. Esto creo que ya la mayoría pues lo tiene claro, pero la variable independiente va a ser aquella que produce un cambio, ¿verdad? Y va a ser lo que cuando hablemos de enfermedades o de eventos de salud va a ser la causa, y la dependiente va a ser el efecto. Entonces hay varios ejemplos que podemos tomar acá, ¿verdad? De lo que es una variable independiente y una dependiente. Entonces, por ejemplo, en su folleto les hablaba acerca digamos, el cáncer de pulmón, ¿verdad? Entonces, una variable independiente sería, o la causa de este evento podría ser el fumar, ¿verdad? Entonces, la exposición al cigarrillo podría ser en este caso la variable independiente, y pues la variable dependiente va a ser el efecto, que sería cáncer de pulmón. O podría ser, por ejemplo, una variable independiente. Podríamos hablar, si hablamos, por ejemplo, de síndrome diarreico agudo, ¿verdad? La variable, todo depende de cómo lo analicemos. La variable independiente podría ser el consumo de agua y alimentos contaminados, ¿verdad? Y la dependiente sería el síndrome diarreico. Pero si analizáramos las consecuencias del síndrome diarreico, entonces podría cambiar. Y si estamos viendo síndrome diarreico y deshidratación,
Entonces, la deshidratación es el efecto, va a ser la variable dependiente. Y la variable independiente, en ese caso, analizándolo desde ese punto de vista, sería el síndrome diarreico. Esto es importante que lo entendamos porque dependiendo de qué queremos estudiar y del análisis que queremos hacer o de la relación causa-efecto que nosotros estemos buscando, va a ser que nosotros vamos a decir que una variable es independiente o es dependiente. Entonces, en el ejemplo que les acabo de dar, el síndrome diarreico pasó de ser una variable dependiente a ser una variable independiente, pero es por el foco de análisis que nosotros vayamos a manejar. Entonces, es importante porque no podemos decir, bueno, el fumar cigarrillo siempre va a ser una variable independiente. Eso no es así, ¿verdad? Porque podría ser, digamos, si estamos evaluando de repente causas, por ejemplo, de estilo de vida, ¿verdad? Entonces, si hablamos de lavado de manos constante, ese podría ser una variable dependiente, y la variable independiente, por ejemplo, podría ser la falta de agua o la falta de recursos, ¿verdad? Para poder comprar jabón. O sea, necesito que entendamos que la variable va a ser dependiente o independiente dependiendo del análisis que nosotros hagamos o de lo que nosotros queremos ir a buscar. Y esto tenerlo claro. Independiente va a ser la causa del evento o la enfermedad que estamos estudiando. Y la dependiente va a ser el efecto o la enfermedad o el evento que nosotros estemos estudiando. Muy bien, entonces vamos a continuar y vamos a hablar acerca de lo que es la medición, ¿verdad? Entonces, a veces no tenemos un concepto claro de lo que es medir o hacer una medición, y aquí tenemos uno que es el que debemos de conocer y de utilizar. Entonces nos dice que consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, una población o un evento usando ciertas reglas. Y los pasos que se siguen durante la medición son los siguientes, y ahí también tenemos un ejemplo donde lo vamos a aplicar. Primero, cuando vamos a medir algo, tenemos que delimitar la parte del evento que se va a medir. Entonces, en el ejemplo que está en su folleto, que es el que están viendo ahorita también, tenemos que se evaluó el peso y la talla, ¿verdad? En niños en un colegio, en una escuela. Pero ¿se tomó a todos los niños? No, ¿verdad? Sino que solo se tomó a los que estaban en el tercer grado de primaria. Entonces, ahí delimitamos la parte del evento, ¿verdad? O sea, no vamos a evaluar todo el estado nutricional de la escuela, sino que solo los de tercero primaria. Número 2, se selecciona la escala con la que se va a medir. Entonces, ya vamos a ver los tipos de escala que hay. Pero acá, por ejemplo, tenemos una escala donde vamos a poder dar o establecer, digámoslo así, un diagnóstico o un juicio en base al tipo de escala. Va a ser si es bajo el peso, ¿verdad? O la talla, si es baja, si es normal, de repente si hay sobrepeso, si hay obesidad. Podría ser que esa sea la escala que hayan o el indicador que hayan utilizado. Entonces, número 3, se va a comparar el atributo medido con la escala. Entonces, ¿cuáles son los atributos o las variables que se están estudiando acá? Tenemos edad, tenemos peso, tenemos talla. Entonces, cuando tenemos esas tres variables, lo que va a suceder es que con la escala que estemos utilizando, la vamos a comparar y vamos a poder hacer el paso número 4, que es establecer o emitir un juicio. Es decir, bueno, este niño está con un estado nutricional bajo o bajo peso o desnutrido, ¿verdad? Su estado nutricional es normal o hay alguna alteración. Entonces, eso es lo que debemos de tener siempre presente. Por eso cuando inclusive nosotros empezamos a hacer un tipo de investigación, algo importante es delimitar, ¿verdad? O sea, dónde vamos a hacer un estudio, pero sobre todo en quiénes vamos a hacer el estudio, o si es, por ejemplo, hay una gran variedad de factores que influyen en el evento que nosotros estamos estudiando,
delimitar qué de todas esas causas o de factores de riesgo, qué factor de riesgo es el que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces, es importante entender esto, ¿verdad? Bueno, vamos a entonces las escalas de medición, lo que estábamos hablando. Esta figura o este cuadro es la manera más práctica de cómo podemos aprender las escalas de medición, aunque estoy segura de que ustedes pues ya pues las conocen, las saben, las han aplicado, como les decía, pues en sus demás cursos, ya sea de investigación o de bioestadística. Entonces, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio y entonces tenemos las escalas de medición cualitativas y las cuantitativas. Cuando hablemos de cualitativas, ¿verdad? Las palabras lo dicen, no son numéricas, vamos a hablar de las nominal y la ordinal. Y cuando hablemos de escalas de medición cuantitativas, vamos a tener la de intervalos y la de razón. Entonces, empecemos con las cualitativas. La nominal, ¿verdad? Va a hacer, más que todo, va a establecer categorías o grupos de pertenencia, ¿verdad? Y ninguna va a ser, digamos, mayor que la otra. Simplemente va a clasificar a nuestros sujetos de estudio o a los atributos que estemos estudiando en categorías. Entonces aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? El lugar de nacimiento, el género, ¿verdad? El estado civil, es decir, eso es bien importante que entendamos que ninguna es mayor que otra en cuanto a las categorías. Si hablamos del lugar de nacimiento, no va a ser mejor el que nació en Chiquimula, por decir así, o mayor, que el que nació en Esquipulas, un ejemplo. En cuanto a género, no va a ser, digamos, va a tener mayor puntuación porque no se le está dando, no es cuantitativo el que si es femenino o si es masculino. Y estado civil de igual manera, si es soltero, si es casado, si es unido, si es viudo, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta escala, como les decía, únicamente lo que hace es establecer categorías de pertenencia para colocar a nuestros valores o atributos de los sujetos de estudio, clasificarlos, ¿verdad?, en categorías, y dependiendo del número de categorías que estemos utilizando, van a ser dicotómicas si utilizamos 2 y si son mayor de 2, politómicas, ¿verdad? Entonces, esto sería con la escala nominal, cualitativa. Ahora vamos con la escala ordinal, ¿verdad? En la escala ordinal, las observaciones se van a clasificar siempre por categorías, pero son mutuamente excluyentes, ¿verdad? Y cada categoría aquí sí es más alta o mejor que la anterior. Esa es la diferencia entre la nominal y la ordinal. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de notas, por ejemplo, podría ser notas o evaluaciones, ¿verdad? En algún grupo de estudiantes está excelente, buena, regular, mala, pésima. Si bien es cierto, va a estar dado de repente por un valor numérico, si hablamos de las puntuaciones de un examen, la clasificación o la escala que estamos utilizando es cualitativa, porque no está en sí dándonos una numeración. Tal vez un ejemplo mucho mejor sería la calidad de atención, por ejemplo. Eso es puramente cualitativo. La calidad de atención en un servicio de salud, podríamos utilizar esta escala: excelente, buena, regular. O de repente cuando vamos a algún supermercado y nos piden que llenemos, ¿verdad?, alguna encuesta sobre cómo estuvo la atención. Ese es un tipo de escala cualitativa ordinaria. Ahora vamos con las cuantitativas. Tenemos las de intervalo, ¿verdad? Van a ser, aquí vamos, intervalo, como su palabra lo dice, van a ser rangos, ¿verdad? Vamos a clasificar en base a esos rangos. Los valores van a representar magnitudes y van a establecer orden y distancia. Y la diferencia entre valores tiene un tamaño constante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de grupos etarios, podemos hablar de este tipo de escalas de medición, ¿verdad? Entonces,
Tenemos, por ejemplo, dice acá puntuaciones en pruebas de matemática y la temperatura, ¿verdad? Entonces podemos establecer rangos y magnitudes, ¿verdad? Y la otra que es cuantitativa es la de razón, ¿verdad? La escala de razón. Las características de esta clase es de intervalos también. Y la diferencia acá es que el punto cero representa la ausencia de la característica. Eso es quizá lo más importante de recalcar en este tipo de medición. Entonces, aquí nos ponen de ejemplo, número de pacientes atendidos. Si es cero, representa algo, ¿verdad? En cambio, en la de intervalo, si hablamos de 0 a 5 años, realmente acá es el intervalo, es en sí la escala. Entonces, esa diferencia se da entre la de intervalo y de razón, que en la de razón el 0 representa que no hay o la ausencia de una característica, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces y cuando hablamos de epidemiología también todas estas mediciones nos van a servir para poder dar, digamos, algún juicio sobre los factores de riesgo que puedan estar asociados a una enfermedad. Entonces, en epidemiología utilizamos algunas medidas probabilísticas como son la de frecuencia, la de asociación o efecto y la de impacto potencial. Y las vamos a ir revisando pues una por una, ¿verdad? Entonces tenemos acá las medidas de tendencia central, que también son muy conocidas, ¿verdad? Las medidas de tendencia central vamos a tener la moda, la media y la mediana. Entonces, vamos a empezar con la moda. Cuando hablamos de la moda, va a ser el valor que más se repite en un conjunto de datos. Que no se les olvide, algo fácil de relacionar, que apliquemos, por ejemplo, recordemos, cuando algo está de moda es porque la mayoría lo tiene, ¿verdad? Entonces, utilicemos eso para que también de repente con eso se nos va quedando la diferencia, porque a veces tiende mucho a confundir ya que las palabras en sí son similares. Entonces, moda va a ser el valor que más se repite en un grupo o en un conjunto de datos. La media va a ser la suma de todos los valores dividido el total de elementos. Entonces va a ser el promedio de conjunto de datos numéricos, ¿verdad? Debemos de tener eso claro. Y la mediana va a ser el punto medio que divide un conjunto de datos ordenados, ¿verdad? Entonces tenemos un listado de números y el punto medio, ¿verdad? El dato que esté en medio de ese grupo de números va a ser la mediana. En cambio, la media es un promedio. Entonces va a ser el número de los valores, la suma de estos valores dividido el total de los elementos o de los números, digamos, o de sujetos inclusive, que podemos nosotros estar evaluando. Las proporciones. Nos dice que son medidas que expresan la frecuencia con que ocurre un evento en relación con la población total en el cual este puede ocurrir. Esta medida se va a calcular dividiendo el número de eventos ocurridos entre la población en la que ocurrieron, y las proporciones entonces se va a dar en forma de porcentaje. Entonces casi siempre cuando hablemos de proporciones va a ser de 0 a 100, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el 5% de las personas que se infestan con determinado virus o patógeno, el 5% va a desarrollar complicaciones o va a tener secuelas, ¿verdad? Entonces va a ser un porcentaje, pero lógicamente vamos a sacarlo como tomando el total de casos, digamos, que haya de un evento, ya sea una complicación, una secuela, tomarlo en cuenta de la población total, que en este caso va a ser el 5%.
Cuando hablemos de tasas, aquí tenemos una fórmula, ¿verdad? Que va a ser el número de eventos ocurridos en una población dividido los sujetos de la población expuestos en el mismo periodo, o sea, que estén expuestos a esta enfermedad. Y va a ser, digamos, a veces es por 10.000 o a veces por 100.000 habitantes, dependiendo de qué tamaño sea la población que nosotros estemos estudiando. Entonces, a veces las tasas, por eso ustedes las van a ver por 100.000 o por 10.000 habitantes, ¿verdad? Pero la relación al final sigue siendo la misma. Las tasas, pues hay varias, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, tenemos la tasa de mortalidad general. Entonces, va a ser el total de muertos. Como es general, por cualquier causa, aquí tenemos el año 2012, puede ser lógicamente cualquier año, dividido el total de la población de ese año 2012 por 10.000 habitantes. Entonces podemos poner también, podemos utilizar tasas de mortalidad específicas. Por ejemplo, si queremos saber la tasa de mortalidad materna, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El total de muertes maternas, ¿verdad? Dividido el total de mujeres embarazadas, o la mortalidad materna incluye durante el embarazo, durante el parto, ¿verdad? O en el puerperio, a eso se le considera mortalidad materna. Entonces, todas estas mujeres que estén embarazadas, ¿verdad? Va a ser como la población total de esa mortalidad que nosotros queremos sacar. Si nosotros queremos sacar la mortalidad de niños menores de 5 años, ¿qué vamos a hacer? Pues el total de niños que murieron menores de 5 años en tal año, ¿verdad? Dividido el total de niños menores de 5 años que hubieron en ese periodo por 10.000 o por 100.000 habitantes. Entonces, esa es la relación, pero como les digo, puede ser general o puede ser específica. Inclusive podemos sacar tasas de una mortalidad materna, inclusive de una causa específica, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos eso, que va a depender del grupo que estemos estudiando, así va a ser el dato que nosotros vayamos a tomar. Entonces, tenemos las razones, ¿verdad? Que dice, puede definirse como magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos en una misma población o un solo evento en dos poblaciones. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? De la relación o la razón de hombre-mujer. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, en 1987, tenemos que habían... Puede ser población general, ¿verdad? Tenemos 24 hombres a razón de una mujer. Y para el 2006, 3 hombres a razón de una mujer. Inclusive puede ser que en un evento que estemos estudiando, que les digo yo, hipertensión arterial, por ejemplo, que la razón sea de un hombre de 1 a 3, ¿verdad? O sea, un hombre por cada 3 mujeres. ¿Qué es lo que significa eso? La relación de ese evento, cuánto se presenta en hombres versus, por decirlo así, en mujeres. O sea, ese es lo podemos estudiar en una población en un momento dado, o podemos inclusive hacer comparaciones, ¿verdad? En poblaciones, tomar para hacer análisis, ¿verdad? Porque de repente un mismo evento, por ejemplo, diabetes mellitus, se presenta en Chiquimula en relación de 1 a 3, y de repente, ¿qué les digo yo? En cualquier otro departamento, en Escuintla o qué sé yo, se presenta en relación de 1 a 1, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos serviría eso? ¿O para qué? Nos serviría para poder buscar posibles factores de riesgo o causas de por qué se está dando esa razón tan diferente en un mismo país, ¿verdad? Y de repente hasta puede ser en poblaciones similares. Entonces, las razones nos permiten al final pues hacer este tipo de comparación. Muy bien, entonces vamos con las medidas de frecuencia. Cuando hablamos de medidas de
de frecuencia, pues la frecuencia va a ser el número de veces que se presenta una variable en un evento. Entonces tenemos, por ejemplo, medidas de mortalidad, y dentro de las medidas de mortalidad vamos a tener de letalidad, de esperanza de vida y población expuesta al riesgo. Cuando hablamos de letalidad, va a ser qué tan, digamos, es como que la gravedad, digamos, de una enfermedad, podríamos decirlo así, en una población. Entonces, cuando hablamos de letalidad, vamos a estar hablando de el número de personas que mueren, ¿verdad?, por una enfermedad. Ahorita con el COVID-19, por ejemplo, tenemos que la tasa de letalidad hasta hace algunos meses era del 3%, ¿verdad? Entonces eso significa que de 10, que de 100, perdón, podían morir, o de 10 podían morir 3, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender de que la letalidad va a ser la cantidad o el porcentaje de personas que mueren a causa de un evento, de una enfermedad. La esperanza de vida, y pues lógicamente la letalidad va a reflejar la gravedad de una enfermedad. Entonces, la esperanza de vida es el número de años que se espera que pueda vivir una persona. Y es importante porque lógicamente la esperanza de vida va a depender en gran parte, ¿verdad?, de las tasas de mortalidad que nosotros podamos tener, y va a depender pues lógicamente también inclusive de la calidad de vida que tengamos en una población. Tenemos la población expuesta al riesgo. Pues la población expuesta al riesgo, como su palabra lo dice, van a ser aquellos sujetos o aquellas personas que por factores demográficos o por factores inclusive de estilo de vida, por factores económicos, por factores medioambientales, van a tener mayor chance de enfermar dependiendo del evento o la enfermedad que nosotros estemos estudiando. Tenemos las medidas de morbilidad, ¿verdad? Mortalidad, su palabra lo dice, pues muerte, ¿verdad? Morbilidad es enfermedad, ¿verdad? Entonces, tenemos la prevalencia e incidencia, que son dos términos también con los cuales nos hemos relacionado mucho, ¿verdad? Inclusive ya lo hemos explicado cuando hablábamos de los niveles de prevención de la enfermedad. Y entonces tenemos la prevalencia y la incidencia. La prevalencia va a ser el número de casos de una enfermedad en un momento dado, y la incidencia va a ser el número de casos nuevos, ¿verdad? Entonces, ahí en su folleto hay una imagen bien útil para poder entender esto de la prevalencia y la incidencia. La prevalencia va a estar dado por el número de casos nuevos. Vamos a quitarle, por decir así, los recuperados, los fallecidos, y entonces nos va a quedar el número de casos que hay en ese momento de esa enfermedad. Entonces, a mí me gusta mucho esta imagen porque nos permite apreciar y entender con claridad, pues lógicamente, la incidencia y la prevalencia. También hay en su folleto un recuadro donde le dicen los factores que influyen sobre la tasa de prevalencia. Prevalencia, número de casos en un momento dado. Entonces, analicemos esos factores. Se va a aumentar la prevalencia por mayor duración de la enfermedad. Lógicamente, entre más dura la enfermedad, pues más pacientes vamos a tener con esa enfermedad durante mucho tiempo. Prolongación de la vida de los pacientes sin curación, por ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, ¿verdad? O con CA. Estos pacientes, pues lógicamente van a hacer que esa prevalencia se mantenga alta, simplemente por el hecho de que tarda mucho la enfermedad o son enfermedades crónicas con las cuales van a vivir los pacientes siempre. El aumento de casos nuevos, lógicamente, ya vimos cómo en esa figurita hay un chorro, por decir así, que está llenando ese recipiente, que es la prevalencia,
Entonces, a mayor número de casos nuevos, pues lógicamente la prevalencia se va a aumentar. La inmigración de casos, ¿verdad? Cuando de repente en una población que estemos estudiando, pues vienen más personas a vivir a ese lugar, pues lógicamente la prevalencia también va a aumentar. La emigración de personas sanas. ¿Por qué? Porque la prevalencia va a ser también dada en base digamos, la cantidad poblacional. Entonces, si se nos van personas sanas, lógicamente nos queda mayor cantidad de personas también enfermas, ¿verdad? La inmigración de personas susceptibles. Si nos llega más gente con sobrepeso, con mal estilo de vida, vamos a tener lógicamente mayor cantidad de pacientes diabéticos, hipertensos. Entonces, a mayor cantidad de personas susceptibles que llegan a una población, pues mayor va a ser la prevalencia. Mejora de las posibilidades diagnósticas. ¿Por qué? Porque lógicamente el hecho de que tengamos más número de pruebas diagnósticas de una enfermedad va a hacer que se refleje más, o sea, que haya más prevalencia, ¿verdad? O que aumente la prevalencia porque van a haber más casos. Y eso es algo bien importante. Y ahorita con lo que estamos viviendo, ese es un punto crucial, porque entonces, digamos, la prevalencia, por ejemplo, de coronavirus aquí en Guatemala puede ser, no es que puede ser, o sea, no es, digamos, los datos que arrojan las estadísticas que se nos han presentado. ¿Por qué? Porque hay mucho subregistro, porque probablemente no tenemos esto, una posibilidad diagnóstica eficaz, ¿verdad? O adecuada para poder medir realmente la prevalencia de la enfermedad. Entonces, es importante que, aunque, como les digo, a veces no solo leer, sino analizar cada uno de estos factores que van a influir para que de esta manera nosotros pues también tengamos claro a la hora de hacer un análisis acerca de la enfermedad. Y los factores que van a disminuir la prevalencia van a ser casi que lo contrario a lo que acabamos de ver. Menor duración de la enfermedad. Un resfriado común, por ejemplo, la incidencia es alta, pero la prevalencia es baja. ¿Por qué? Porque hay un número de casos nuevos a cada momento, por decir así, pero como es corta la duración de la enfermedad, entonces la prevalencia, pues lógicamente disminuye. Elevada tasa de letalidad por la enfermedad, pues lógicamente si tenemos 10 personas enfermas y se nos mueren 5, ¿verdad? Porque la letalidad es alta, entonces van a quedar, la prevalencia va a ser menor, pero lógicamente porque la letalidad que tiene la enfermedad es alta. Entonces es importante que cuando nosotros analicemos prevalencia, tomemos en cuenta estos factores a la hora del análisis. O sea, en una enfermedad así, como la que les estoy mencionando, si la prevalencia es de 5, pero esa prevalencia no es porque las personas no se enfermaron, sino que es porque la letalidad es alta, entonces estamos ante una enfermedad pues que debe de manejarse de la mejor manera lo antes posible. Disminución de casos nuevos. Lógicamente, a menor incidencia, menor prevalencia, ¿verdad? Inmigración de personas sanas también va a hacer que disminuya porque la población va a ser mayor, la población sana, a la cantidad de casos. Emigración de casos, pues también si se nos van las personas que han estado pues manteniendo esa prevalencia o se nos van las personas enfermas, por decir así, en la población que estamos estudiando, va a disminuir la prevalencia. Aumento de la tasa de curación de casos, lo que hablábamos, ¿verdad? Si son enfermedades de duración corta o hay un tratamiento efectivo, la prevalencia va a disminuir, es decir, el número de casos de esa enfermedad va a disminuir. Entonces, con esto creo que realmente podemos hacer, digamos, esa diferencia o ese análisis en cuanto a prevalencia e incidencia, que es muy importante y que casi siempre es el tipo de estudio que nosotros vamos a estar haciendo, sobre todo durante los primeros años de la carrera. Tenemos otros tipos de medidas, ¿verdad? Tenemos las medidas de discapacidad, entonces es importante no solo analizar la causa de la enfermedad o por qué se está dando una enfermedad, sino también entender qué secuelas puede dejar esta enfermedad y poder analizar las secuelas que va a dejar o los daños que va a dejar o la discapacidad que pueda dejar una enfermedad. ¿Por qué? Porque también debemos de tratar
de poder manejar ese segundo nivel, que es el diagnóstico oportuno, el tratamiento efectivo y oportuno también, para poder disminuir, pues lógicamente, esas secuelas o esa discapacidad. Y cuando ya tenemos secuelas o discapacidad, debemos de buscar, pues lógicamente, la rehabilitación. Por eso es importante medir esta edad. Las medidas de asociación o de efecto, ¿verdad? Ahí, pues, lógicamente, lo que se hace es un análisis de los factores causales. Entonces, si estamos estudiando 5 factores de riesgo para adquirir una enfermedad, o para inclusive que hayan secuelas de una enfermedad, entonces vamos a tener algunas medidas o algunas mediciones, como es el riesgo relativo, el odds ratio o el riesgo atribuible, que ¿qué es lo que nos va a decir? De esos 5 factores de riesgo, ¿cuál es el factor que más influye para que se presente esa enfermedad? ¿Y para qué nos va a servir como epidemiólogos? Nos va a servir, o como médicos, nos va a servir para poder hacer intervenciones oportunas o correctivas, ¿verdad? O sea, ya sean preventivas o correctivas, para poder controlar un evento de salud o una enfermedad. Y tenemos las medidas de impacto. Estas medidas de impacto son importantes porque nos muestran precisamente cuál es el daño en diferentes aspectos, no solo en cuanto a salud, que una enfermedad trae a una población en estudio, ¿verdad? Y estas medidas de impacto, pues lógicamente van en relación a las medidas de asociación o de efecto, porque lo que se espera es modificar o disminuir el riesgo, porque riesgo siempre va a haber de enfermar, pero vamos a tratar de mitigar o disminuir los riesgos para que lógicamente el impacto pues sea menor. Bueno, entonces esta es la explicación, ¿verdad?, de este folletito. Sé que es un poco de repente complejo. Mi consejo es que siempre hagamos un mapa conceptual, o que hagamos una tabla de comparación entre los tipos de medición, ¿verdad? Y sobre todo que hagamos análisis de cada uno de los conceptos, para que de esta manera, al entenderlo, pues lógicamente es más difícil que se nos olvide, o si tenemos pues a la hora de una evaluación, lógicamente tantos conceptos, nosotros podamos tener de manera clara, ¿verdad?, la respuesta a cada uno de ellos. Y sobre todo recordemos que estas medidas, ¿verdad?, de la salud de la enfermedad son importantes para las investigaciones y para el análisis de datos cuando realizamos estas investigaciones. Muy bien, entonces eso sería para este tema, y pues a estudiar un poquito el proyecto.